no sé, resonancia de columna lumbar, eh, y uno no entiende muy bien el motivo y de repente, esto lo traslado un poco a mi vida personal también, que vemos pacientes que tienen la columna destruida y no tienen dolor, y tenemos pacientes con una columna casi sana que están partidos del dolor. Y la parte de mi experiencia personal es la de mi abuelo con 93 años, que lo único que tiene es 93 años. Pero si uno lo mete al tomógrafo o al resonador, encuentra imágenes para explicar cualquier tipo de causas y síntomas, y la verdad que el hombre no los tiene. Y medio que este artículo hace de puente con esas situaciones, y cuando lo encontré me pareció fabuloso. Sí, yo Eh, ahí aprovechaba justo lo que contabas recién antes de que arranquemos, y como introducción, hay un artículo muy bueno también para recomendar, que es bueno en cuanto a que es curioso, ¿no? No es que te va a cambiar la vida, la práctica, ¿no? Que se llama ¿Cuán vieja es la columna? O algo por el estilo, que habla puntualmente de edad cronológica versus edad, es quirúrgico el artículo con algo de mm, imágenes versus edad radiológica, por así decirlo, y te muestran esto, ¿no? Un paciente de 43 años con una columna que parece de 80 y uno de 80 con una columna que parece de 43, y hace hincapié en esto, en empezar a contemplar la patología o las decisiones que ellos toman, porque era un artículo de cirujanos, en función sí. de esta edad radiológica. Ellos generan un score, qué sé yo, que es discutible, ¿no? La verdad que nunca lo había aplicado, pero me pareció muy bueno esto, ¿no? De decir, estos pacientes, esta dicotomía que encontramos a veces con columnas que no dicen nada y cuando ves la edad decís, no puedo creer que tenga esta edad y otros pacientes que Sí. vienen partidos al medio, totalmente imposibilitados y con columnas hechas bolsas a los 40 y algo. ¿Viste? Bueno, Y bueno. muchas veces nos pasa a los que hacemos dolor, eh, dentro del gran capítulo de intervencionismo, a mí me gusta mucho el dolor, el tratamiento puntual de esto, porque muchas veces te encontrás con situaciones de gente que no tiene explicaciones, o que por lo menos anduvo boyando de profesional en profesional y no saben encontrar la vuelta y le piden estudios, estudios y estudios, y no hay un hallazgo aparente, o por lo menos que justifique esa discordancia clínico-radiológica. Y si uno tiene buen feeling con el paciente y un buen trato, quizás a los 4 años o 3 años, ahí aparece la justificación radiológica. Exacto. Y de nuevo, este artículo también habla un poquito de eso. Bueno, Me Juan, pareció ¿querés fabuloso. ir guiándonos? Así lo Bueno, dale. vamos viendo. ¿Vos andás Lo llevándolo que, por acá? lo Yo lo que que hice fue... Dame un Dale. minuto. Lo que quería decir, vamos a estar todos silenciados para que Juan vaya a coso, pero tampoco lo vamos a dejar solo. Así que el que quiera interrumpirlo tiene total permiso. Se desmutea, hace una pregunta, levanta la mano y lo vamos viendo, pero esta es la idea, es intercambiar opiniones, ¿no? Así que en las pausas también, cuando necesites tomar aire, nos avisás y metemos algún comentario que pueda Alguien ser tira la interesante. polla y está buenísimo. Totalmente. Bueno, esto es así. Cuando leí el artículo por primera vez y después de leerlo varias veces y cómo presentarlo brevemente en este Ateneo, se me ocurrió la manera más didáctica de hacerlo es resumiéndolo y basándonos en algunas imágenes que tiene el artículo. Quizás con la imagen podamos hacer referencia al texto, sin ahondar precisamente en todos los detalles, sino en lo que me pareció más importante, que uno debería conocer o que creo que nosotros los radiólogos no conocemos. Así que quizás peque un poco acá en este punto, y si alguien en el público quiere levantar la mano y aportar, está buenísimo. De nuevo, esta es mi visión del artículo, o sea, tenemos la visión ya del autor, ahora es mi visión del tema, eh, y ahí estaremos discutiendo el asunto. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien, creo que ahí lo pueden ver. Perfecto. Básicamente, los autores y el grupo autoral hacen una definición del dolor y lo dividen en 5 grandes grupos, que es el dolor discogénico, el neuropático, el dolor óseo, el facetogénico y el paraspinal. Y sobre esta categorización hacen dos divisiones importantes, que son las causas macroscópicas, eh, todo aquello que es visible, básicamente, y lo microscópico, que es el estado humoral y básicamente los neurotransmisores, factores de crecimiento, neoangiogénesis o eh, factores de crecimiento neuronal para el desarrollo de neoinervación. De todo esto me pareció que lo más importante está en los primeros 4 grupos: el dolor discogénico, el neuropático, el óseo y el facetogénico. Porque el dolor paraespinal rara vez tiene manifestación radiológica y habitualmente
territorio del médico que hace reumatología, por ejemplo, para pacientes con fibromialgia o gente con contracturas por una escoliosis marcada, pero tiene otras explicaciones y básicamente voy a tocar este último tema para dejarlo de lado, eh, que es que el dolor paraespinal está mediado por eh, contracción excesiva del músculo, contracción excesiva del grupo sarcomérico y generación de, vamos a decir, estímulos inflamatorios o proinflamatorios, como son el desarrollo de interleuquinas, leucotrienos, eh, y etcétera, pero esto como que tiene clínicamente otra relevancia y no nos incumbe tanto. De hecho, el artículo hace una revisión muy general del tema y lo deja para último punto. Creo que lo más importante empieza con el dolor discogénico. Tengamos en cuenta, Martín y Fede, que te veo ahí metido también, así que estás como invitado a opinar, eh, que el dolor discogénico es probablemente una de las causas más importantes y quizás hasta el 40 o 50% del dolor en pacientes con dolor de espalda. El otro 60 a 50% tiene otras causas, pero el dolor de espalda tiene el gran capítulo que es el dolor discogénico y que la gran mayoría de las personas, si no es que todas las personas en algún momento van a desarrollar esto. Esto no lo dice el artículo, lo digo yo desde mi experiencia y habiendo leído otros artículos. Básicamente se da por la degeneración y el avance de la edad. Antes nos moríamos mucho tiempo antes, ahora nos morimos cerca de los 80, 90 años. De nuevo está el ejemplo de mi abuelo de 93, que claramente no quiero que se muera, pero bueno, ahí está el tipo con un cuadro imagenológico que es inimaginable al contexto que él está teniendo, que no tiene nada, pero dolor sí lo tuvo y lo ha tenido que estudiar. Tengamos en cuenta que el dolor de espalda es probablemente la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Eh, Esto impacta a todos los grupos etarios, menos a la población infantil, pero ya en edad juveniles en adelante, esto ya empieza a tener una repercusión y tiene una gran carga económica, que es lo más importante, gran carga económica al sistema de salud, a la familia, al paciente, eh, y a su vez está asociado a distintos trastornos depresivos, con lo cual eh, un dolor agudo puede convertirse fácilmente en dolor crónico y fácilmente llevar a una depresión y viceversa, o sea, tiene un ciclo concadenado acá. La macana es que cuando ya empieza a desarrollarse un dolor psicógeno, ya es muy difícil romper el camino del dolor. Vamos a lo que nos compete, dolor discogénico. Para entender el dolor discogénico, creo que tenemos que entender la estructura del disco intervertebral, que básicamente funciona, y esto lo hemos explicado, creo que cuando yo era residente y Fede estaba arriba mío y teníamos estas discusiones, hacíamos el ejemplo del alfajor, con dos tapas y un núcleo de dulce de leche en el medio. Tengamos en cuenta que ese dulce de leche es el disco y las tapas son los end plates o las plataformas vertebrales de los cuerpos vertebrales superior e inferior, que eso va a llevar a un capítulo aparte, ese es el dolor óseo, pero en estas partes el disco, el dulce de leche, tiene un anillo fibroso periférico y un núcleo pulposo en el medio. Las fibras de colágeno en el medio están dispuestas de tal manera, o sea, en el núcleo pulposo, que junto con proteoglicanos y un gran contenido acuoso, hacen que las vértebras puedan amortiguar bien y el disco absorba el impacto óseo, haga de neumático, vamos a decirlo así. Y el anillo fibroso, que dispone de fibras de colágeno en forma lamelar o laminar, hacen de contención para que el núcleo pulposo quede retenido en el centro y pueda amortiguar bien. Además, evita los pseudo desplazamientos discales. Ahora, la macana es que en algún momento va a haber una ruptura del anillo fibroso. Esas fibras de colágeno laminares se van a disgregar y ahí se va a empezar a formar la herniación del núcleo pulposo a través del anillo fibroso hacia, lamentablemente, el canal lumbar eh, o dorsal, con eventualmente compromiso de los nervios y el neuroforamen. Esto nos lleva al siguiente punto, la anatomía local. El disco y todos los discos del cuerpo están
inervados básicamente por la cadena simpática, un ramo filiforme que se desprende de la cadena simpática hacia el ganglio de la raíz dorsal, o sea, hacia el neuroforamen, por fibras postganglionares. Y a su vez estas fibras postganglionares van metiéndose hacia el disco y desde el ganglio de la raíz dorsal, de nuevo hacia el disco y hacia adelante, por las ramas sinovertebrales. Tengamos en cuenta que estas ramitas chiquititas que son recurrenciales, van para adelante, para atrás y también para arriba y para abajo, son las causantes de por qué el dolor está tan mal comprendido. Porque muchas veces las anastomosis que generan entre los distintos niveles vertebrales generan confusión y hacen que el dolor sea vago e inespecífico, pero puede ser lancinante, puede ser muy puntual. Pero cuando uno le pregunta al paciente, che, ¿dónde te duele? Y mira, me duele por esta región. Y a uno le gustaría que le digan, bueno, es L3, L4. Y eso es muy difícil. Básicamente la inervación del disco está dada por esta conjunción de tres puntos: la cadena simpática, el ramo comunicante y los ramos sinovertebrales de menor calibre. Y estos perfunden hasta el tercio periférico del anillo, no se meten hasta el núcleo pulposo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para discutir esto y eventualmente más adelante la anatomía del dolor de otras regiones. Un punto importante en todo esto es que el núcleo pulposo, la parte central del disco, es una zona inmunológica privilegiada, depende de la notocorda, y cuando uno se pone a estudiar, por lo menos me pasó a mí desde el punto de vista de la radiología, es qué significa zona privilegiada inmunológicamente. Son como tres conceptos que no tienen nada que ver entre sí y pasan muy ajeno a lo nuestro. Básicamente son dependencias de la notocorda como origen embrionario, que presentan una baja capacidad inmunogénica o inmunológica. Esto significa que un estímulo y una agresión del sistema inmune a este nivel va a desencadenar una respuesta inmune mucho menor que la que haría en otro sector. Y esto tiene relevancia, por ejemplo, si uno lo piensa en el cerebro, el ojo o un testículo, que son órganos vitales y órganos que favorecen el desarrollo de la vida y vamos a decir, la progresión de la especie. El núcleo pulposo tiene este origen, y si sufriera una agresión del sistema inmune en forma exagerada, básicamente podríamos quedar postrados de un momento a otro. Alguien quizás en el público me dice, bueno, pero Juan, las disitis existen. Sí, la disitis sería mucho peor si esto no fuese de esta manera. Viene por ahí el asunto. El artículo en general está desglosado en esta tabla grande. Nosotros vamos a empezar con la injuria discal. Más o menos tengamos en cuenta este asunto, que desde la injuria discal se pueden liberar interleuquinas, sobre todo la 1B, que eso a su vez desencadena la fosfolipasa, la liberación de óxido nítrico, la sensibilización de los nociceptores y eventualmente una desencadenación de la cadena del ácido araquidónico. Quizás es mucha palabrería técnica y quizás nos pase muy lejos de nuestra especialidad. Básicamente esto significa que hay un montón de puntos en los cuales uno podría actuar metabólicamente para frenar el dolor o entenderlo de mejor manera. Y en rojo están marcados los puntos en los cuales las distintas medicaciones que nosotros usamos como médicos actúan sobre el desencadenado del dolor. Estos son algunos de los tratamientos que podrían ofrecerse en las distintas patologías y los distintos orígenes del dolor. Esto corresponde a las 5 categorías que acabamos de describir, pero vamos a focalizarnos al dolor discogénico, que sería el cuadrito verde arriba a la izquierda. Frente a nosotros tenemos una protrusión, la famosa hernia de disco. Habitualmente se ve como hiperintensa en T2 y se ve como un abombamiento definido en alguna parte del disco, y en este caso, por ejemplo, se va hacia el receso lateral y hacia el sector posteromedial del canal. En este punto, como les había hablado antes, la disgregación eh, del anillo fibroso ha hecho posible, quizás por algún esfuerzo o envejecimiento del cuerpo, laxitud y progresión del núcleo pulposo hacia el canal. Tengamos en cuenta que el material que yo les había hablado del núcleo pulposo posee poca capacidad reactiva del sistema inmune, pero
Una vez que sale de ese sitio, el sistema inmune lo empieza a reconocer como un cuerpo extraño. Entonces tenemos dos problemas: el sistema inmune que empieza a actuar y el obstáculo mecánico que genera el disco salido del lugar, o por lo menos ese fragmentito, sea una extrusión, una protrusión o un abombamiento. Más que nada, extrusión y protrusión. Cuando esto sucede, o sea, cuando se rompe el disco y se forma la herniación, existe una cadena inflamatoria local que a su vez va a reclutar macrófagos. Y los macrófagos van a reconocer esto como material ajeno y van a empezar a generar un montón de mecanismos de daño, entre los cuales está la liberación de factores de crecimiento neuronal, óxido nítrico, interleuquina 1 beta, la desencadenación de la fosfolipasa 2, y además, ¿saben qué? Todo esto genera neoinervación hacia el disco, que va a superar lo que yo les había dicho del tercio marginal. El disco empieza a generar inervación hasta adentro, hacia el núcleo pulposo, y eso eventualmente es un problema porque tenemos generación de nervios que antes no existían. Esos nervios empiezan a sentir, empiezan a generar dolor. Es una estructura nueva, o sea, sobre llovido más mojado, y el tema es el siguiente. A su vez, esto genera neoangiogénesis. Esto es fundamental para entender por qué duele al principio, pero por qué duele posterior al haber hecho los tratamientos, o por qué un dolor puede transformarse de agudo a crónico sin ningún problema. Es la perpetuación del ciclo. Ahora, sobre la hernia y sobre el pedazo de disco que ha salido del disco y ha empezado a tomar contacto con el ganglio de la raíz dorsal o con el plexo sinovertebral o una hernia extraforaminal y se va hacia el lado y contacta el ramo comunicante, el efecto mecánico empieza a generar más inflamación. Esto nuevamente se puede ver como una hiperintensidad en T2, una hipo en T1, y la macana es que empieza a desencadenar el dolor neuropático. Y el dolor neuropático básicamente es el dolor propio del nervio. Un estímulo nociceptivo se puede diferenciar del dolor neuropático de la siguiente manera: el estímulo nociceptivo va de la mano con el grado de injuria. Ahora, el dolor neuropático ante un mínimo estímulo puede ser un estímulo fisiológico: presión en la planta del pie, un viento que sopla y nos roza la espalda, desencadena una cascada dolorosa que no tiene nada que ver con el estímulo. Hay una discrepancia y una simetría. Entonces ahora tenemos una perpetuación de un ciclo eh, citoquímico, un ciclo mecánico, y además estamos comprometiendo y ya hablando del siguiente componente doloroso, que es el dolor neuropático. Y tengan en cuenta que a medida que el dolor se va desarrollando y uno no encuentra la forma de tratarlo, o no se trata en forma, eh, vamos a decirlo, a tiempo, ya el sistema nervioso central empieza a sensibilizarse. Y ese es otro punto central en la perpetuación del ciclo del dolor, porque ahora tenemos el estímulo local abajo, el dolor neuropático, el dolor nociceptivo, y además el desarrollo de un dolor crónico por sobreestimulación en el sistema nervioso central. Este es un... Yo no sé bien del público quién hace dolor o quién le interesa, pero es un punto central porque a los pacientes que tienen dolor los empiezan a medicar con medicación que afecta al sistema nervioso central. La más común es la pregabalina, pero también se usa la mitriptilina o la gabapentin, que son básicamente anticonvulsivantes, y eso se utiliza para desensibilizar al sistema nervioso central del dolor que eventualmente tendría que haber dejado de sentir abajo. Es como para cortar un ciclo. Y esta Juan, te hago una, medicación no... Dale. perdón, te hago una consulta en este que yo voy tirando porque se me vienen cosas, porque la verdad que es interesantísimo el tema. Eh, a vos, por ejemplo, vos tenés que hacer un bloqueo. ¿Hay diferencia en la respuesta al tratamiento cuando el paciente ya está medicado por alguien que sabe de dolor, como vos decís, que ya están con pregabalina, con cosas por el estilo, a un paciente que viene de cero? ¿Notás alguna diferencia vos? ¿Te ayuda Te pregunto de Sí, curiosidad, puntualmente de curiosidad, sí ¿no? me ayuda. Yo lo veo de la siguiente manera. Lamentablemente estos pacientes, al igual que los pacientes que sufren una fractura vertebral, cuando llegan a una instancia de intervención, ya es casi tarde. Casi tarde. La gran mayoría de las personas
tardan un tiempo hasta que consiguen el turno para resonancia, que el especialista los vuelve a ver, o que el clínico los deriva, y se forma toda esa cadena de enlentecimiento. El dolor progresa, y el dolor deja de ser agudo, empieza a ser crónico, y muchas veces los pacientes, por ejemplo, empiezan a tomar pregabalina, y como la pregabalina no les hace nada los primeros 4 días, están gastando un fangote de guita y abandonan el tratamiento. Y lo que no saben es que la pregabalina tiene que tomarse en forma crónica y consecutiva, y tiene que haber un tapering para dejar de tomar. No es que lo tienen que dejar de tomar así como así. Tienen que ir tomando, dejándolo de a poquitito con dosis decrecientes o dosis saltatoriales. A su vez, están medicados con opioides. Muchas veces los opioides los dejan knockout o con somnolencia o trastornos del sueño, inestabilidad de la marcha, con lo cual esto genera más problemas en el sistema de salud. Y el otro problema es dónde está la hernia o qué grado de herniación tiene, porque muchas veces quizás la medicación que le dan no cubre ningún efecto y el paciente es quirúrgico inmediatamente, pero se quieren agotar todas las instancias previas. Eh, Incluso está buena la pregunta que haces, Martín, porque cuando te llegan estos pacientes para hacer el bloqueo, pero tiene una flor de extrusión aguda o una protrusión con una fisura anular, justo en el receso lateral, en la salida del nervio, uno sabe que quizás la medicación que le puede inyectar no le va a hacer efecto en forma inmediata. A mí me gusta mucho manejar las dosis de medicación y cambiar el remedio o el fármaco que se usa para tratar cada paciente en forma individual. Muchas veces los radiólogos no entendemos el concepto del dolor y le damos la misma medicación a todo el mundo y la misma dosis. Y el efecto que tiene, por ejemplo, la betametasona no es la misma que la triamcinolona o el acetato de metilprednisolona o la dexametasona, por así decirlo. Incluso si al paciente le damos lidocaína o no, que la lidocaína tiene un efecto analgésico, no solo por las propiedades anestésicas de la medicación, sino porque actúan sobre la interferona gamma y alfa también. Pero al paciente le dejas la pierna dormida y no se puede ir caminando. Entonces hay que hacer como un mix y podemos hablar 7 días de esto. Súper interesante. No, no, excelente. Y me contestaste la segunda pregunta, así que ya no tengo más que nada. Me quedo callado y te dejo un rato largo. Bueno, muy bien. Entonces, tengamos en cuenta que el disco puede romperse, puede generar dolor a nivel local, pero también puede generar dolor neuropático por daño directo, por compresión de estructuras sensibles, y puede desencadenar también dolor crónico. Una vez que el disco se rompe y se genera la neoangiogénesis y la neovascularización y la neoformación de nervios, el dolor crónico es casi una realidad. Tengamos en cuenta eso. Ahora, todas las hernias de disco lamentablemente no duelen de la misma forma y todos los pacientes no llegan con el mismo dolor que una vez les desencadenó y les motivó la consulta. Hay hernias de disco extraforaminales que por suerte no tocan nada, o algunas hernias de disco que ni siquiera contactan con el saco tecal y tampoco molestan mucho, simplemente la ruptura del disco inicial, y como ya no joroban tanto a nivel local y no comprometen estructuras sensibles, el dolor pasa a un segundo punto. No es lo más frecuente, pero sucede también. Lo que nos lleva al siguiente punto, el dolor óseo. Y acá vamos a hablar básicamente de los cambios MODIC, que es eh, los cambios visuales que tienen los pacientes en resonancia predominantemente, pero también en TC y en centellografía. Tengamos en cuenta que los cambios MODIC es básicamente la formación de edema en las plataformas vertebrales, y de 1 a 3 yo entiendo que básicamente el público sabe de lo que estamos hablando, es un concepto eh, súper abundante en la medicina de columna y es lo que uno aprende más o menos siendo residente de primero. El cambio MODIC tipo 1 básicamente es el problema en vivo, es el edema, es lo que genera dolor. Volviendo a las bases anatómicas, los cambios MODIC se sensan a través de la cadena simpática, a través de los ramos comunicantes y a través del plexo sinovertebral, y en menor medida por el ganglio de la raíz dorsal. Ese es el fundamento fisiológico del cambio MODIC y el dolor del cambio MODIC. Pero hay 3 fundamentos para el cambio MODIC que todavía no se entienden bien. Uno es la generación de microfracturas en las plataformas que eventualmente van progresando, van generando una cascada de inflamación a través de la interleuquina 1 beta. Eso va a generar angiogénesis y neurogénesis de nuevo, de la misma forma que el disco ha sufrido en los conceptos anteriores. Esa es la primera teoría. La segunda teoría
habla de que la degeneración del disco, así como ha generado una hernia de disco hacia el canal y en sentido posterior, por ejemplo, hacia el neuroforamen, también se puede degenerar hacia abajo y hacia arriba, hacia las plataformas vertebrales. Entonces, microfragmentos de disco se van metiendo hacia la estructura cartilaginosa que tiene la plataforma vertebral. La plataforma vertebral no es hueso precisamente, sino que tiene un componente de hueso compacto y un componente de cartílago. Entonces, irrumpe hacia el cartílago y eventualmente termina llegando al hueso. Recuerden que el disco, por ser material inmunológicamente privilegiado, eh, cuando sale de su espacio empieza a ser reconocido como un cuerpo extraño y genera a su vez, por los macrófagos, como les conté hace un ratito, inflamación. Entonces, esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es que esto es causado por gérmenes de baja virulencia que tienen una entrada en la piel generalmente o en el tracto urinario en los hombres, por ejemplo, se depositan en las plataformas vertebrales y generan edema. Todo esto está por verse. Yo soy partidario de que las primeras dos teorías son las mejores. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente, que muchas veces encontramos pacientes con un núcleo o con un disco hiperintenso en T2, con plataformas hiperintensas, y muchas veces esto está rotulado como una discitis o como cambios inflamatorios infecciosos dentro del mismo contexto. Al traumatólogo o al neurocirujano se le ponen los pelos de punta, si es que tienen, y te mandan a punzar al paciente, porque es un contexto completamente distinto, una infección recién descubierta o en vías de desarrollo, a un proceso MODIC tipo 1 por inflamación. A estos pacientes uno los punza, les hace intervenciones a nivel vertebral y a nivel discal, y los cultivos no dan nada. Nada, nada, nada. Eh, Así que ese es el tercer concepto, que puede ser causado por una infección de baja virulencia que sea de difícil rescate. Los cambios MODIC tipo 2 es la progresión, es la progresión. Ya empieza a reemplazarse el edema por distintos elementos de la médula ósea convencional con áreas de fibrosis. Los cambios MODIC tipo 2 no suelen doler, pero pueden retrotraerse y pueden tener componentes mixtos. Y los cambios MODIC tipo 3 ya es la secuela. Ya de ahí es muy difícil volver para atrás, pero los cambios MODIC tipo 3 ya secuelados pueden contener áreas activas de dolor con cambios MODIC tipo 1. Entonces pueden coexistir las tres categorías a la vez. Básicamente lo que duele es el 1, el 2 es la progresión, el 3 es la cicatrización. De manera similar que les he explicado esto, me parece que está muy bueno debatir lo siguiente, el edema óseo, pero por cambios infecciosos. Entonces vinculamos el cambio MODIC a algún contexto infeccioso y ahora vamos a hablar de la discitis. De la discitis básicamente pasa como pasaba con la inflamación del disco. No solo hay disrupción del anillo y disrupción del material discal, con progresión del material discal hacia las plataformas para arriba y para abajo, o arriba y abajo, hacia los costados, sino que además hay una cascada inflamatoria por la virulencia de los gérmenes, con lo cual esto es de muy difícil tratamiento también. Y generalmente esto, si no se contiene en forma temprana, termina en una cirugía. Para que tengamos el reparo radiológico, los cambios MODIC tipo 1 son inflamatorios y se ven hiperintensos en T1, en T2 y en STIR. Y los cambios infecciosos también se ven inflamatorios, de la misma forma que los cambios MODIC tipo 1, pero a su vez realzan mucho con el contraste. Y un punto a tener en cuenta es que esto eventualmente puede malinterpretarse o puede ser un diagnóstico diferencial con patología tumoral. Dentro de la patología tumoral que tenemos que tener en cuenta, para dos vértebras consecutivas que están afectadas, como estamos viendo en esta imagen, con un compromiso discal, tenemos que pensar en linfoma o en algún tipo de sarcoma. Las metástasis u otros tipos de tumores primarios del hueso no afectan huesos consecutivos, no saltean articulaciones y no saltean espacios, se contienen dentro de la cortical del hueso. Este es como el dato también radiológico de valor. Lo que nos lleva al siguiente punto, patología tumoral. Acá hay un punto que está bueno de mencionar o por lo menos generar conciencia,
es que el hueso, así como los discos tienen inervación propia en la parte externa, el hueso tiene inervación propia en el periósteo, pero también tiene terminales nociceptivas dentro del hueso. Entonces, cualquier estímulo de una terminal nociceptiva va a desencadenar un dolor bastante fuerte. Y sobre todo esto lo es el desarrollo de una patología tumoral donde se empieza a disgregar y romper el trabeculado óseo habitual para ser ocupado por tejido que no corresponde, que genera un mecanismo de dolor independiente, pero que a su vez está estimulando al hueso para generar un impulso doloroso. Y este probablemente sea uno de los puntos importantísimos eh, con el tratamiento del dolor en paciente oncológico. Muchos pacientes oncológicos se benefician con el tratamiento de antiinflamatorios no esteroides, naproxeno quizás, y vamos a decir ketorolac o diclofenac, quizás no tanto el ibupirac, pero sí altas dosis de la otra medicación. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un paciente con una metástasis ande bien con ketorolac? La macana que esta medicación es que uno no lo puede usar por forma crónica y hasta que uno se le ocurra o el paciente mejore o deje de sufrir dolor por las causas que sea, o por la evolución natural de la enfermedad puede ser también, porque esto va a generar eventualmente daño renal y eventualmente va a traer trastornos de la coagulación también. Ni hablar que antes sufre el estómago por la gastritis erosiva que uno lo puede generar. Pero la patología tumoral es sumamente agresiva desde muchos puntos de vista. Tiene factores para generar dolor propio, dolor local, tiene mecanismos para generar dolor nociceptivo o estímulos nociceptivos, dolor neuropático, y todo esto podría perpetuar el ciclo del dolor, como previamente les expliqué al principio, y el artículo lo menciona muy bien esto. Básicamente el tratamiento para este tipo de patología es la quirúrgica, la radioterapia o las terapias ablativas locales, sea con radiofrecuencia, microondas, crioablación. Hay poca experiencia con electroporación irreversible, pero bueno, alguna terapia local se le puede ofrecer siempre y cuando la columna no sea inestable. O sea que la estabilidad de la columna y la habilidad del paciente para mantenerse y la columna de soportar peso no se vea comprometida, porque si no hay que hacer una fijación y de nuevo, todas las terapias alternativas no valen de nada si la columna no es estable. Otro ejemplo de dolor óseo es la osteoradionecrosis, que esto es una de las complicaciones más temidas de la radioterapia, que básicamente se genera una necrosis del tejido óseo. Va a haber en algún momento una neoangiogénesis por progresión y por fractura, es un hueso insuficiente, de la misma forma que lo sería quizás una vértebra con osteoporosis. Las trabéculas empiezan a sufrir porque se empiezan a necrosar y el poco tejido vivo que les queda empieza a generar cascada del dolor. El artículo habla sobre la utilidad de la resonancia y sobre todo la utilidad de técnicas avanzadas como es la perfusión, pero yo no he conocido, esto lo hablé con vos, Martín, esta semana, y lo he preguntado desde que entendí el artículo por primera vez hace 2 años. No he encontrado gente que haga perfusión en Argentina de la columna, sí de los tumores, pero no del hueso propiamente dicho. Así que me parece que es un tema quizás del primer mundo y diría que de la Sí. investigación también. Yo lo que te decía un poco, nosotros intentamos hacer, o por lo menos mi experiencia fue que intentamos un par de veces, no es la perfusión T2 que se usa habitualmente, es una perfu T1 que lleva una precarga de gadolinio, es un poquito más engorrosa, pero la verdad que no nos salió y rápidamente la abandonamos. Esa fue mi experiencia con perfusión ósea en A, columna. a mí me gustaría saber cómo los prestadores verían el tiempo que insume el paciente en el resonador para sacar una buena perfusión, el contraste versus el rédito económico y diagnóstico del procedimiento, porque quizás con mucho menos puede lograr lo mismo, o por lo menos quizás conociendo la patología. Es algo que me gustaría saber, no lo sé, eh, pero puede andar por ahí el tema también. Y el otro trastorno de génesis de dolor óseo frecuente es la fractura. Y básicamente responde a los mismos estímulos que estuvimos hablando hasta recién. Eh, daño neuropático, daño por estructuras local, daño del periósteo, estímulos nociceptivos, eh,
Y bueno, ahí está. Todo esto básicamente, la osteoradionecrosis, vamos a hacer voy a hacer un resumen ciclo chiquitito imagenológico. En rezo se ve hiperintenso en T1, con algún grado de realce en secuencias T1 y con algún grado de hiperintensidad, puede ser una intensidad intermedia en T2. El tema es que el contraste, el realce, es puntiforme, no es homogéneo. Y básicamente las fracturas ya las conocemos, es edema óseo, y se le puede llegar a ver el trazo de fractura y la disrupción. Creo que en un paciente sano, esto es una opinión mía, personal, y si no están de acuerdo o lo están, por favor, opinen. Yo les había hablado que el dolor discogénico es uno de los grandes capítulos del dolor de columna. El dolor facetogénico creo que es el otro gran capítulo. Vamos a mencionar a la disitis y a los cambios Modic y todo eso como en una segunda instancia, para entender cómo funcionan las facetas. Y esto es importantísimo porque eventualmente a alguien le va a pasar esto. Las facetas contienen la articulación eh, intervertebral, ayudan a que los cuerpos vertebrales no se desplacen entre sí, tienen gran juego antero-posterior y también lateral y para soportar las maniobras de torsión. Hay gente que te dice, yo la verdad que no me esfuerzo mucho, hay gente añosa sobre todo, juego al golf. Y las maniobras de torsión que genera el golf actúan básicamente sobre las facetas, que es lo que eventualmente les va a generar más dolor y va a perpetuar el ciclo y desarrollar nueva clínica, o por lo menos que la clínica sea la misma, pero la génesis sea diferente. Las facetas son estructuras chiquititas sumamente sensibles y están inervadas por un componente que responde a dos neuroforamenes distintos. El ganglio de la raíz dorsal larga hacia adelante el nervio ventral, el que termina siendo el ciático, los nervios crurales, los que van hacia la pierna, pero hacia posterior emanan en el ramo dorsal, y el ramo dorsal se divide en tres: el medio, el intermedio y el lateral. El medio inerva las facetas, el intermedio a los grupos musculares y el lateral también, pero se va más hacia adelante, hacia el flanco y diría casi hacia el abdomen. El tema es el siguiente: como tiene una inervación que depende de dos neuroforámenes, acá lo pueden seguir bien en el esquema, para una articulación facetaria tenemos dos nervios, y esto es importante para tratarlo, es importante para conocer cómo funciona el tema. La cascada metabólica y de citoquinas proinflamatorias es la misma, básicamente la interleuquina 1 beta, y eso eventualmente va a terminar desencadenando la cadena del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, eh, y eventualmente toda la neoangiogenesis y neovascularización también. El tema es el siguiente: las articulaciones facetarias están compuestas por una articulación sinovial que tiene dos carillas articulares de cartílago, para que básicamente patinen entre sí y la fricción sea suave. Ahora, cuando se genera algún daño abrupto y hay una ruptura de ese cartílago, el deslizamiento no es el óptimo, es medio malo y empieza a generar sinovitis. La sinovitis genera dolor por las características propias del líquido, porque además la articulación tiene poca capacidad de contención. Una articulación facetaria habitualmente contiene hasta 0,3 mililitros de líquido, entonces es muy poquitito la capacidad que tiene de contención. Y si ese líquido o esa sinovitis supera a ese margen, sobre todo el umbral de 0,5 mililitros, que en realidad es nada, una ampollita de corticoides de las que se usan para hacer bloqueo viene de 1 centímetro cúbico, o sea, 1 mililitro. Básicamente cada articulación contiene media ampollita de corticoides. No podemos inyectarle corticoides simplemente ahí adentro y pretender que el corticoide funcione bien, porque le vamos a estar generando más inflamación por distensión. Esto es importantísimo para tenerlo en cuenta. No me canso de decirlo, quiero que quede bien en claro, porque para tratar bien una articulación facetaria, o por lo menos para tener un diagnóstico del dolor, si no es imagenológico y uno pretende que sea intervencionista, trato de llevar la pelota a mi favor, a mi terreno. El bloqueo hay que hacerlo en 2 niveles consecutivos. Si es que uno busca, ojo, si es que uno busca un diagnóstico, habría que bloquear este nivel y habría que bloquear este otro nivel. Si uno quiere encararlo desde un punto de vista terapéutico,
y paliar la sinovitis de alguna forma, hay que buscar la articulación. Esto también es relevante al momento de hacer una radiofrecuencia. Hay que denervar la articulación facetaria en 2 puntos. Y por cada nivel que uno busque, el nivel inferior y el superior. O sea, si tenemos que tratar un dolor facetogénico bilateral, porque lo podemos ver por imágenes, o el paciente le dice, me duele de acá, allá, en franja, hay que tratar 4 niveles. La vértebra, vamos a suponer L3, y la vértebra L4 de los 2 lados. Básicamente este es el artículo. Tiene un montón de información más, pero me parece que discutirlo no tiene mucho sentido. Somos radiólogos, a fin de cuentas, y este probablemente sea el Ateneo menos radiológico de todos, pero nos Lo- ayuda a hacer un puente entre lo que vemos habitualmente y la queja del paciente. Sí, un poco, Juan, era esto, ¿no? A mí me gustó la elección porque particularmente es esto, que te lleva a empezar a hablar de un montón de cuestiones que están y que no le dábamos bolilla en cuanto a la fisiopatología de lo que estamos viendo, por así decirlo. Y es empezar a entender un poquito más lo que quieren, el que lo va a tratar y qué le pasa al paciente, por la verdad es, y explicar un poco más los hallazgos, porque en columna pasa esto, ¿no? Que corremos siempre un riesgo de sobreinformar cosas que quizás no están generando dolor y tener esta base, por más que no es lo nuestro, ¿no? Hablar de interleuquinas, interferón, qué cosas por el estilo, eh, están. Así que está bárbaro entenderlo y a mí particularmente me gustó mucho. No voy a decir que no me costó leerlo y acordarme lo que acababa de leer, pero el ejercicio vale la pena. Dos cositas. Una es que hace mucho tiempo un médico que había venido a hablar afuera, no me acuerdo particularmente quién era, dio una clase y hablaba de esto, ¿no? Fue el primer pantallazo que tuve yo, dije, bueno, pará, el disco duele por otras cuestiones. Y había mencionado el síndrome del disco negro, que es cuando el disco se está desecando. Él hablaba, y después lo hablé con otra gente que hacía intervencionismo antiguamente, y me decían que ellos lo buscaban haciendo discografías. El dolor, Discografías. remediaban buscaban hacer la discografía diagnóstica, metían presión adentro del núcleo pulposo para saber cuál era el disco que dolía. Antes de la resonancia lo hacían. La verdad que, y él, lo que en esa clase me acuerdo, cuando yo era residente, que lo mencionaba y decía que el disco no hace falta que esté salido, por así decirlo, que la desecación del disco hace esta neoinervación, esta neoangiogénesis y va a empezar a generar toda una cuestión de dolor, todo Claro. un ciclo de autoalimentación del dolor que es fantástico, por lo menos conocerla para saber qué es lo que estamos viendo. Eso por un Eh, lado. eh, yo creo que ahí, Martín, te interrumpo 2 segundos, creo que Sí, está sí, el sí. punto central de la charla que acabamos de tener, o por lo menos el eje central del artículo, es que entender que algunos hallazgos que uno cree que no causan dolor porque son secuelares, realmente generan dolor crónico. Y no es el dolor agudo que uno espera con edema y un gran hallazgo radiológico que uno pone el estiro, secuencias potenciadas entre dos y es aparente, sino que es el hallazgo que uno no le presta atención y el paciente ya tiene el ciclo del dolor perpetuado y tiene mecanismos moleculares y anatómicos microscópicos para certificar esto. Y te hago un apartado en lo que acabas de decir. Hay gente que hace inyección de PRP adentro del disco. No está probado, yo lo investigué, lo busqué. Uno puede hacer medicina por donde se le ocurra pinchar, pero esto no está estudiado y no hay buenos trials que comparen los resultados. Eh, pero bueno, hay gente que lo hace teniendo en cuenta que el PRP tiene fragmentos de células madre que eventualmente podrían generar una rehidratación del disco y quizás hasta sellar las fisuras anulares. No lo sé. Sí. Y otro tema que yo rescaté del artículo leyéndolo es el tema que menciona cuando habla de discogénicos, es el tema de los desgarros, que no todos los desgarros duelen, pero hay desgarros que duelen. Y me gustó esto, ¿no? Porque una vez se ve, decís, es una columna normal, lo único que tiene una fisurita del ánulo. Vamos a decir fisura para evitar desgarro porque empezamos con la nomenclatura, así que no vamos a tener a eso. Pero dice, si es la fisura, todos sabemos que no duele, no. Hay fisuras que duelen, ahí particularmente las clasifica bien, la tipo 3 es la que duele, que puede justificar clínica, que es un dolor discogénico, eso es lo que tenemos que entender nosotros, es un dolor discogénico, no es radicular, no es osteogénico, eso es para mí esa clasificación del dolor es algo que a nosotros como radiólogos nos sirve mucho cuando hablamos con el cirujano y obviamente si tenemos la posibilidad de ver al paciente, cosa que
habitualmente no sucede, pero me parece fundamental eso. No sé si hay alguien que quiera aportar algo. Fede, ahí vi que te desmuteaste, Sí, así que yo, aprovechamos. Juan, te felicito, la verdad, la presentación, la selección del artículo, la verdad que excelente. Gracias, Fede. Que, creo que todos en algún punto tenemos que manejar estas cosas, o sea, conjugar los que hacemos imágenes y que hacemos un poco de intervencionismo y entender y hablar el mismo idioma con el cirujano de columna, con el traumatólogo. Y aprovecho, Juan, para hacerte una pregunta. Con respecto a los pacientes que habitualmente le hacen un tratamiento, un bloqueo facetario, ¿qué porcentaje de esos pacientes donde mejoró el cuadro clínico de dolor llegan a la radiofrecuencia? Te lo pregunto porque sé que en el grupo de ustedes son prácticamente el grupo que más hace radiofrecuencia y veo hoy por hoy que los papers reportan que los resultados son muy buenos cuando el paciente mejoró, pero está el factor de los financiadores que obviamente no quieren hacerse cargo de los procedimientos tan costosos. Pero bueno, Claro. quería contarte cuál es tu experiencia, si ves que en estos últimos años se hacen más radiofrecuencias o es como si bien amesetado. Bien, creo que hay que ver, tiene muchas respuestas esta pregunta. ¿Por dónde viene el paciente y quién maneja al paciente? Si es una persona que está actualizada o no. Por ejemplo, las guías del ASRA, que es la Sociedad de Tratamiento Regional de Norteamérica, o sea, es el grupo de anestesiólogos que hace tratamiento del dolor. Eh, si quieren después se los paso, es una guía tremenda, está buenísima. Súper orientada a dolor, obviamente es clínico, no es radiológico. El paciente tiene indicación de radiofrecuencia siempre y cuando, y esto es el punto fundamental, siempre y cuando le haya ido bien con el bloqueo. Yo me guío mucho por la nomenclatura y la bajada de línea que nos dan los grupos intersocietarios. Pacientes que yo he tratado con radiofrecuencia, el éxito, no te voy a decir que es del 100%, pero es bastante elevado. O sea, por ejemplo, un paciente, te lo voy a llevar al terreno hostil, un paciente que tiene una fractura vertebral crónica, puede tener dolor propio de la fractura por todos los nociceptores que hablamos antes, pero también puede tener dolor facetogénico por maniobras de distracción, por la angulación de la cifosis. Entonces quizás uno le hace el tratamiento del dolor para la faceta, al paciente se le va el dolor, pero te dice, ¿sabes qué, doctor? Me va bien, pero ahora me sigue doliendo, pero me duele de esta forma y yo creo que no fue tan efectivo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que hay otra fuente de dolor subyacente que empieza a tomar preponderancia que antes no estaba tan aparente por el contexto general. Ahora, ese puede ser un punto. El segundo punto es, si al paciente le va bien y la satisfacción, porque esto es clínica, la satisfacción es lógica, acorde a la vida del paciente. Quizás una persona de 85 o 90 años te dice, yo quiero estar bien 3, 4 meses, y ahí reseteo mi reloj cronológico y veo los próximos 3, 4 meses cómo va. Obviamente uno nunca sabe hasta dónde va a llegar ese paciente. Y quizás una persona que viene a hacerse un bloqueo cada 3, 4 meses, para esa persona es lógico y no quiere someterse a una neuroleptonalgesia o una sedación o una anestesia general por el riesgo quirúrgico o por el miedo o por la familia o por, como decís vos, los financiadores. Entonces se le puede ofrecer un bloqueo. Ahora, el paciente tiene indicación exclusiva de radiofrecuencia si le fue bien de entrada y el dolor volvió y no le permite hacer su vida de la manera que el paciente lo necesita. Por ejemplo, gente en actividad, gente joven, vamos a decir entre 25 y 60 años, que el bloqueo le fue bien por 2 semanas, le fue bien por un día. Ahí tenés un test diagnóstico, el test diagnóstico es positivo. A ese paciente ya sabes que si le haces una radiofrecuencia, el éxito es alto. Hay gente que de entrada le indica radiofrecuencia y está por qué el procedimiento está tan bastardeado, porque creen que es más fuerte y es mejor que el bloqueo. La radiofrecuencia no es mejor que el bloqueo de la misma forma que la resonancia no es mejor que la placa. Viene por ahí el tema. Hay gente que te dice, no, yo quiero ver un derrame pleural con resonancia, pues se ve re bien ahí la lengüeta en T2, se ve bien blanquito. Y uno dice, pero le puedes hacer una placa y ya le ves el velamiento de los senos. No necesitas semejante aparatología. Entonces, yo creo que depende cómo se utilice el método, está el éxito.
creo que dentro de lo que hacemos nosotros, que es el intervencionismo, y mucha gente hace intervencionismo. Algunos radiólogos con buena formación o con menor formación, de la misma forma que traumatólogos o neurocirujanos. Hay gente que está desactualizada. Entonces, no me gusta hablar de esto, pero es la realidad en realidad. Por eso Yo la creo, medicina Juan, está tan vapuleada. y viene en gran parte por ahí, por lo que vos mencionás, y creo que hay un factor también que a veces existe, que cuando uno indica una práctica intervencionista para el dolor, sea un bloqueo radicular, fasciitario y más, cuando está mal indicado el procedimiento, o como bien vos decís, muchas veces contemplando que se pide un único nivel para hacer un bloqueo facetario sin tener el concepto anatómico de dónde llega la inervación a la faceta articular, muchas veces ese es el segmento o el porcentaje que con una mala indicación de un procedimiento intervencionista no llega al resultado esperado. Y bueno, pero son las cosas quizás con las que lidiamos todos los días, ¿no? Y es tremendo, Fede, cuando uno ve a los pacientes en consultorio ya sabe que la indicación no es buena, o por lo menos dista de ser lo ideal, y tenés una confrontación con el paciente, y ese paciente te dice, no, pará, este es un loco, me quiere cobrar más, o obviamente quiere llegar mejor a su casa de fin de semana, y se te enojan y se te van o te hacen un desplante. Bueno, es la parte de hacer la parte mala de hacer clínica. Yo he rechazado procedimientos, trato de ser lo más cauto con la selección de palabras posibles porque te terminás metiendo en un terreno pantanoso bastante feo. Tal cual, tal cual. ¿Alguna pregunta Bueno, más? ¿Alguien? Fede, vos te veía ahí última, con ganas. Juan, con respecto a las complicaciones de los procedimientos, bajas, ¿no? Como están reportadas en tu experiencia, Sí, bajas, ¿no? No sí. has encontrado ninguna Suma, complicación severa. Todo, he- digamos, he- lo reportado en porcentajes bajos como figura en la sí. bibliografía. He visto Bien. complicaciones graves, desastrosas, te dirían gente que no tiene que tener complicaciones, pero las hay. Si la técnica está bien aplicada y el procedimiento está efectuado por una persona entrenada, la tasa de complicaciones eh, predecibles es la que le corresponde a la estadística. Como decís vos, menor al 0,5%, es extremadamente bajo. Por ejemplo, una infección uno no lo puede predecir nunca y no es mala praxis. Ese es el tema. La macana es que tenés del otro lado un paciente que ha sufrido un desenlace catastrófico porque es un procedimiento mínimamente invasivo, muy menor, con una agujita que tiene el calibre de la que se usa para sacar sangre. Y uno dice, ¿cómo es que le entró un bicho ahí? Está con un absceso epidural de 5 niveles. Las he visto. El tema es que nosotros hacemos un gran volumen de pacientes anuales. No intervenimos menos de 3.000 pacientes por año. Entonces vemos lo bueno y lo malo y todo lo que está entre Es, medio. es como, o escuché una vez, el que lava platos rompe platos. Cuanto más platos lavas, Ah, más empezás a ver ese porcentaje chiquitito de las complicaciones. Claro, Juan, creo que el grupo de ustedes, vos, el equipo que hacen con toda la gente del hospital, creo que tienen gran experiencia y la verdad que todo esto que nos has volcado, tu experiencia y conjugar la experiencia con este artículo creo que es muy valioso. gracias, Fede. Gracias, gracias. ¿algún comentario más de la audiencia? Los que quedamos, somos bastantes igual. Venimos bien. Yo les he dejado, siempre dejo como última diapositiva mi mail, por si alguien, siempre hay alguna persona que es medio vergonzosa y tiene miedo de preguntar. Me pueden mandar mails en forma privada, no hay ningún problema. Me pueden encontrar por LinkedIn también. Ahí también respondo, trato de mantenerlo activo. ¿Tinder? Eh, Tinder no. No, bueno, no, Estoy, está bien, por las dudas, estoy avisamos por las dudas que felizmente no te casado busquen. por ahora. Perfecto, perfecto. Así que bueno, no sé, si nadie tiene para preguntar, podemos ir cortando, así lo liberamos a Juan, que ya está al fin del día. A ver, creo que veo un mensaje ahí, me apareció algo de mensaje, perdón. A ver si dice Yo que algo. le agradecí a Ah, Juan, le dije sos muy vos, sos buena vos. la Muchas gracias, presentación. Juan. Muy clara la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Recuerden hacer preguntas, lo más importante. Yo no, de nuevo,
voy a pecar acá, no sé en qué etapa de formación están, pero todos nos estamos formando. Todos nos estamos formando. Y si nos dejamos de formar, dejamos de ser un médico válido o una médica válida. Totalmente. Pregunten, lleven su punto de duda al extremo, busquen las zonas grises de la medicina. Y si tienen algo gris para preguntarme, háganlo Sí, porque voy a tratar de y responderles, obviamente. yo agarro un poquito esto que está diciendo Juan antes de ir cerrando, es que un poco la idea de esto, ¿no? De que alguien que sabe de un tema nos diga por dónde empezar a leer, porque creo que es fundamental que alguien que sabe te diga, che, no, lee por acá, esto hay que leerlo. Leer, o sea, volver a discutir artículos, no estamos discutiendo la parte epidemiológica ni el diseño de un estudio, nada por el estilo, pero sí empezar a argumentar con un artículo me parece que es volver al camino correcto de, de la, de empezar a transmitir el conocimiento de una especialidad, de algo tan rico como la radiología y en este caso espinal. Recuerden que que esto es parte del capítulo, esta es una movida del capítulo de columna, así que están todos invitados a pertenecer al capítulo. No regalamos nada por el momento para los que se quieran adherir, pero siempre estamos a la espera de gente, necesitamos ser más. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias, un Muchas lujo, gracias. la verdad que un golazo fue esto. Ya tenemos artículo para el próximo, que va a ser el primer jueves de septiembre, previo al CADI. Recuerden también que vamos a tener participación. Parte de los que estamos aquí presentes, con Juan a la cabeza liderando el módulo de columna por primera vez independiente en el CADI, así que los que quieran ir a preguntarle personalmente cosas a Juan lo pueden también ver en el CADI. Me van a Bueno, reconocer por el jopo. sí, sí, que no te confundan con el mío. Sí, Estamos si los no va a tener dos, que usar peinado distinto. creo que es la tendencia. Bueno, Juan, te despido, les pido el resto y muchas gracias a todos por participar. Así que bueno, Muchas nos gracias a estamos viendo todos. en Gracias el Martín, próximo. gracias Fede. Muchas gracias.